Good afternoon, ladies and gentlemen. Buenas Welcome at this tardes, webinar señoras y señores, y presenting the subject of bienvenidos malignancies, a longer survival este time, webinar, immune colocación de challenges. prótesis My name en is tumores Martin Bartizal, esofágicos, and I mayor work in supervivencia y company nuevos LRCS desafíos. as the head of Soy sales and Martín marketing, Bartizal y and trabajo I will para be the ELA moderator of the webinar como today. director de ventas y Before marketing, I y voy a introduce estar our moderando el speaker, webinar de hoy. let me Antes remind de you the presentar option al ponente, to os switch the recuerdo language que tenéis la interpretation into opción de Spanish. elegir We have this interpretación hacia el live español. interpreter who is Tenemos already un intérprete interpreting, en and vivo I que will ya quickly está go through the interpretando y rápidamente instructions, how to change the os cuento interpretation. cómo cambiar Once you la join the interpretación. webinar, you may have Cuando os seen unáis this al window webinar, veréis allowing to choose language, esta where you ventana could donde os select dice the Spanish elegir or idioma. original Ahí language. podéis If you seleccionar have español missed this o idioma option, you original. can still do Si no and habéis change visto the language esta to opción, Spanish by podéis using the cambiar upper menu, desde this el option menú more with three de dots, esta opción, language and speech, desde estos language tres puntos. interpretation, Aquí vamos a and idioma, then you will have the option to select the interpretación, y original aquí language, which is vemos English la opción or de Spanish from the seleccionar live idioma interpretation. original o Once you español. select the language, Cuando hayáis click seleccionado el confirm, idioma, and the hacéis language will be clic en switched. confirmar y el idioma se cambiará. During the whole webinar, you can write Durante questions todo el into the webinario chat podéis of dejar this preguntas en el meeting. chat de There will esta be reunión. no live discussion. There will be just a No written habrá questions and answers. un We will debate en monitor the vivo, questions simplemente during the más whole adelante lecture, tendremos and una some questions sesión we will answer directly de into the chat, preguntas y and some respuestas. questions Algunas which preguntas se are responderán directly for directamente the en el speaker, chat we will y read las que se after the dirijan al ponente, presentation pues las leeremos directly después to de our la speaker, and presentación. he will answer it live. Y de esta forma él las And let me responderá now introduce our directamente. speaker, Professor Ahora os Hans presento a Ulrich nuestro Lasch, who is ponente, profesor Hans Ulrich Lasch, consultant radiologist que and es also radiólogo endoscopist at the especialista y Christie también Hospital in Manchester, and médico also de visiting professor at endoscopias Chester en University. la de Hans Christie Ulrich, y welcome at the profesor webinar. visitante de la Universidad de Chester. Good afternoon. Bienvenido, buenas tardes. And let me ask you to start your presentation, start sharing and Puedes comenzar la Thank you very presentación. much, Martin. Muchas Thank you very much to gracias, Ella for Martín. organizing this. Y muchas gracias And, a Ela por welcome to all organizar the esto. delegates this afternoon. Bienvenidos a todos I los will put participantes. my presentation on. Voy a As Martin compartir has mi already said, presentación y como decía I'm a Martín, radiologist. I work soy in one of the radiólogo, largest cancer trabajo centers in en uno de Europe los centros and de in cáncer the más UK. grandes de Europa, en Reino And Unido I en am a este caso, radiologist. I'm y also soy a board certified radiólogo. physician and I'm certified in upper GI También endoscopy. estoy And the certificado en images I will show you endoscopias from y las the imágenes que endoscopy os are voy a my own. mostrar de endoscopias son mis So imágenes. I have no financial declarations. No Are tengo no ninguna direct declaración benefits to me from this financiera, webinar. no hay My speaker's beneficios fee directos goes de into our este research webinar. fund Esto for va a un education and fondo de research. investigación para And I'd just educación like to e acknowledge the investigación, two y me gustaría universities I also decir, work with, hablar de dos the University of universidades Chemistry con and las que Technology in también Prague trabajo, la and the University of Advanced Chemistry and Materials Technology in Prague Department of y el Manchester de Materials University, Engineering de la who have Universidad supplied de a lot of Manchester, the que han images of proporcionado corroded muchas stents and the de electron las imágenes microscopy. de prótesis corroídas. When I started this in Cuando 2000, empecé things were quite en easy. los 2000 We would las put a cosas stent eran in, and bastante that was usually fáciles. the last Poníamos una intervention prótesis that y the normalmente patient esta received. era la última intervención que recibía el The paciente. stents were all very similar. There were no big Las differences, prótesis and we eran bastante very rarely similares, no saw había our grandes stents again. diferencias y raramente That was volvíamos a because we ver las rarely saw our prótesis. patients Y again esto es because they porque went home rara vez to die. volvíamos a ver un paciente, normalmente But we also very fallecían rarely en got the casa chance to remove stents again. y rara vez había la ocasión de Now, there retirarlos has también. been a very big and dramatic development over the Ha last habido 15, un 20 gran years. desarrollo en los There's últimos much 15, improved 20 in años. treatment, Hay and the un survival of the tratamiento patients mucho has mejor y la really supervivencia del increased to paciente an ha extent that incrementado hasta un punto we do as many stent revisions, stent en el que repairs as hacemos we do new revisiones insertions. de prótesis y nuevas inserciones. Problems we encounter are due to the Los fact that the problemas tumor que responds nos better, the tumor encontramos responds more quickly, and patients live a lot longer.
se deben a que We have a very good el paciente vive más baseline durante from más 2004, where we tiempo. had a Tenemos national registry referencias de supported by 2004, all three, referencias specialties que involved in aportan esophageal diferentes stenting. especialidades And the baseline data on y over 500 patients then was that the la survival was referencia, in the los region of datos, about 3 months. vemos Patients that lived longer than que eran en certainly 3 up to meses, 6 months had a pero después los rapidly pacientes increasing number of complications. So they needed supervivieron reintervention, 6 be meses that y esto endoscopic significa or be mayores that radiologic. So complicaciones. if the patients lived over 6 Entonces, si los months, pacientes sobreviven más de 6 60% meses, el required some form 6% of another requieren algún procedure. tipo de reintervención. The survival at that time was, as I La already said, supervivencia en 3 aquel months. entonces, The como survival decía, was eran 90 3 meses. days. La In supervivencia eran 90 2018, días. according En to national 2019, data, según los datos this nacionales, had already esto increased to aumentó 500 days. a In other words, 400, about 18 500 días, months. es decir, 18 So meses. that is a factor 6. Esto So patients lived then significa 6 times longer que on average los than they pacientes did de when media I vivían started 6 veces stenting. más que cuando And we have se now seen the comenzó con first las survivors prótesis. of Y ahora 5 vemos years supervivencias de 5 after años palliative treatment for después del metastatic tratamiento carcinoma. paliativo para carcinomas Now that brings huge metastásicos. challenges with it. Hay If grandes the response desafíos of the tissue works aparejados. well, then Si there la is respuesta less tisular es tumor to buena, hold the pues stent. The hay tumor menos becomes loose, tumor, the es tumor may más slip. flojo y Fistulae puede may appear, resbalar. holes in the esophagus may appear. And because the tumor is in Y place debido longer, a que the el tumor may tumor also regrow está after a más while tiempo, es and posible que obstruct crece the stent y by haya growing obstrucción de la over the nipple. prótesis debido al A new sobrecrecimiento por problem encima is del that the metal. stents do not También last el that long. problema es que They were la fine for prótesis 3 no months, they're duran okay tanto, for 6 months, 5 but meses, stents on 6 the whole are meses, not pero las okay for prótesis 12 en months general or 2 years. no son adecuados para So 2 the años. challenges we Entonces, see los desafíos que essentially vemos mean we do more básicamente and more significan reintervention. es que cada vez More and hay more más patients come back to reintervención, have cada a vez further más procedure. pacientes vuelven para Because we see more para otra complications, we intervención. need to Como choose our vemos stents más better. complicaciones, debemos And we need to elegir have mejor a las better follow-up prótesis for y these patients because they necesitamos un will mejor have seguimiento problems. para estos pacientes porque tendrán The problemas. commonest complications are of Las tumor complicaciones más comunes overgrowing the stent or of the stent suele ser migrating. la migración And in the de past la we have prótesis o el a number of crecimiento del strategies to tumor deal with en this, la but prótesis. we've Hay not algunas taken that very estrategias seriously. Rare complications are of the patients y hay aspirating or complicaciones más bleeding raras or como the stent aspiración, causing a hole in the sangrado esophagus. With o modern que la stents, that is now prótesis extremely rare. que cree un agujero en el esófago. But stent failure is the new kid El on the fallo block. de The la covering membrane prótesis may es importante deteriorate tenerlo en and tumor may cuenta. grow through it. And El the tumor wires puede crecer dentro stent de itself la may prótesis become y se weak, no deteriora. longer holding the stricture Y open además and la eventually fracturing estructura and the se stent breaking. debilita y puede romperse. Options for reintervention Las have in the opciones para la past been do reintervención nothing en el or put another pasado stent in. pues será That hacer is not nada o poner necessarily longer otra appropriate, so prótesis. wherever we can, we will remove an Siempre old que one and podamos, replace it. deberíamos If eliminar the el stent anterior y cannot be removed, we reemplazarlo. may Si la have to prótesis no try se and puede destroy the tissue that is retirar, pues obstructing it, habría que or destruir as a el worst case tejido que está scenario, we obstruyendo go o, en to el peor de feeding los support casos, with a nasogastric tube or with a gastroscopy. necesitamos un tubo So nasogástrico. the key question now Entonces, la for cuestión when we choose a principal stent is not what am I going para to do elegir una today, prótesis no es qué but what vamos am a I hacer going hoy, to do sino más next bien time. qué voy a hacer la próxima vez. In choosing a stent, obviously Para the length elegir and una diameter prótesis, are por important, supuesto, la but longitud also y el diámetro important son is the importantes, pero construction. también el diseño. How strong is Es the stent in decir, terms of opening up, cómo de and how fuerte stiff is es the a la hora de stent abrirse y in cómo de rígido es being able to bend around a corner. para Can the poder stent be removed? doblarse How is it fixed? cuando hay un ángulo. And Se how puede does it retirar, hold se itself in puede place so it reparar doesn't slip when the y tumor gets cómo se smaller? puede colocar bien And there's the question para que about no se how mueva much si should el the stent be tumor covered. se reduce. A quick word on the construction. Con respecto al This is where diseño, wires just cross each other. este es un I diseño call en that el a que braided los alambres construction. This is se a cruzan, traditional way of making a es stent. It is very una prótesis flexible, but the stent always podemos wants to be decir straight. trenzada, pero If this siempre is covered with quiere liquid ir a la silicone, the forma stent recta. becomes more stiff, Después, cuando even tiene stiffer, and it silicona, doesn't pues want es to más bend anymore. rígido It will y only ya no se kink, dobla. but it really struggles to go around Le a flexion. cuesta ajustarse a una An curvatura. alternative way of Y una constructing forma this is by alternativa hooking the wires around sería each other. I call this a knitted unir stent. It can be compressed, los alambres. Esto sería and la more forma importantly, it entretejida can be put in y a sobre bend todo into a curve,
puede doblarse cuando hay una curvatura. Y de esta forma, esta membrana permite la conformabilidad. Estas son ambas variaciones comprimidas y veis lo fácil que es que se doblen. Esto vemos que es muy importante en el intestino grueso. Prótesis parcialmente cubiertas. Algunos compañeros prefieren utilizarlas porque supuestamente fijan la prótesis, pero cuando crece el tejido, esto significa que la prótesis ya no se puede extraer y además se puede obstruir. El problema es que la fijación de la prótesis toma tiempo. Así que se requieren 3 o 4 semanas. Y además son rígidas y pueden deslizarse antes de que estén bien colocadas y se pueden colocar en una posición inadecuada, con lo cual aquí vemos una prótesis que había migrado hacia abajo y estaba colocándose en la parte inferior del estómago. Aquí vemos el tumor que había crecido en la parte no cubierta, fijando la prótesis. El problema era la salida en el estómago y la única opción posible era colocar otra prótesis, pero podemos ver la angulación de esta prótesis y esto no es un buen resultado. Así que este paciente, pues bueno, no estaba bien. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos dos tipos de prótesis. Esto es lo que utilizamos como prótesis primaria. Está cubierto de una capa fina de silicona y es bastante rígido, como decía. Este tipo de diseño no es bueno para permanecer en su sitio, pero tiene un anillo antimigración que ancla y se fija en el tejido del tumor, en la estenosis. Así que es como un sistema de gancho mecánico, de manera que el metal se integre y que no se desliza la estenosis. Aquí vemos la fluoroscopia. Este es en el control de rayos X y aquí vemos la prótesis, la parte superior, la media y los marcadores de la parte inferior, el estómago. Esto vemos que es una prótesis migrada y esto es para reemplazar esto. Aquí vemos la parte superior del tumor y la parte superior de la prótesis con el anillo que se ha implantado en la estenosis. Aquí vemos. Entonces, esto está sobre el tejido del tumor. Hay válvulas antirreflujo. Aquí vemos la válvula que se ha implantado con el sistema de implantación. El sistema es muy simple y es importante comprender las partes que tiene. Tenemos la punta de oliva, que es flexible, es radiopaca, así que en el rayos X podemos ver la estructura, el empujador que soporta, que apoya la prótesis, se puede ver en el endoscopio. Y es importante decir que aquí vemos un marcador que es un anillo al final y una vez la prótesis está implantada, el marcador se ve en la parte superior porque esto se mueve para extraer, para liberar la prótesis. Tiene lazadas de recuperación con 3 dimensiones. Es un enlazado que es bastante fácil de coger y os voy a mostrar un vídeo. También el alambre es radiopaco y es fácil de identificarlo. Las válvulas son opcionales y hay un gran debate sobre si tienen sentido o no. Hablaremos de ello más adelante. Se extrae por tracción, simplemente estirando.
Os voy a mostrar otra opción más adelante. Aquí tenemos la opción entretejida. Aquí vemos otra opción que es inversión. Se repliega, que es otro tipo de extracción y a veces ayuda bastante. Estas prótesis pueden ser bastante rígidas y por eso es importante tener una opción de backup. Si hay una unión gastroesofágica muy angulada, pues igual hay que elegir otro tipo. Pero también tiene sentido utilizar el HV Plus en este caso. Este es una prótesis muy rígida, tiene 2 capas. En la AP y en la oblicua vemos que no se adapta bien a este ángulo y quizás el contraste no entra bien, así que en términos de funcionalidad quizás no es lo más óptimo. Para mostraros el metal, vemos que recupera la forma y depende de la temperatura. Esto está en agua muy fría y vemos que pierde la fuerza, tiende a estirarse y esto es porque lo hemos enfriado. Puedo hacer un nudo y la prótesis no va a intentar cambiar de forma. Ahora vamos a coger agua caliente. Entonces añado este agua caliente y cuando se calienta se hace más duro y ahí vemos cómo vuelve a su forma original. En la temperatura normal recupera su flexibilidad y elasticidad. Hay un proceso similar cuando se calienta a temperatura corporal. No es tan dramático, pero esto significa que la prótesis se va reforzando y se va expandiendo a lo largo de unos días. Entonces, si la prótesis no está perfecta el primer día, es probable que esté perfecto el día 7. Aquí vemos un ejemplo de cómo esto no funcionaba. Esta prótesis quería ser recta y la prótesis estaba anclada en esta pared y no funcionaba porque estaba intentando estirarse y estaba también obstruida, no estaba en la posición correcta. Si debemos poner una prótesis en una existente, pues esto es todavía más difícil porque hay que pensar en el tamaño de la prótesis, pero también en el tamaño de la prótesis anterior en la que se tiene que meter. Entonces, si tenemos una prótesis muy grande, aquí vemos un tamaño estándar de 28 centímetros que debe meterse en otra de 18. Entonces vemos que no hay espacio suficiente. Entonces se va a doblar en sí misma. Y así vemos el septo y por ahí no pasa bien la comida. Entonces os voy a mostrar cómo colocar la prótesis rápidamente. Hacemos esto con spray anestésico y utilizamos guía EEG, un sensor de índice biespectral. Todos los pacientes reciben oxígeno. Utilizamos hasta 10 miligramos de midazolam y fentanolin. And maybe 50 to 100 milligrams of fentanyl. And we measure blood pressure, pulse, oximetry, and y también, por supuesto, tenemos en cuenta la tensión arterial. El paciente está tumbado sobre el abdomen. So the patient will lie with their right side down rather than their left side down. Con el lado derecho hacia abajo y más adelante os voy a decir a lo que me refiero. Utilizamos marcadores externos y un alambre extra rígido de 180 centímetros.
but with 180 centimeters, which is a standard size, it que is es un fine tamaño because the estándar. delivery system Con is esto es not that long. suficiente porque el sistema de implantación no es tan largo. I will insert the stent a little bit too far, Se deploy inserta un 3 to poco 4 más centimeters, alejado and then pull a the stent back into the 4 o 5 cardia and then complete centímetros the deployment. y And I will never después se retrae un dilate poco on the hacia el first cardias y day después se because implanta the totalmente. HV Nunca hay Plus que stent dilatar is el one of the primer strongest stents día available. porque It has HV Plus es uno de los 130 más newtons of fuertes que expansion force existen. compared to say 40 Newton of Tiene expansion una force of fuerza de the expansión stents. bastante So considerable en it comparación will con otras prótesis, así usually que dilate without difficulty. no So on the se left dilata you con see facilidad. the A la view of my izquierda hands, and I will vemos esta cut in the imagen. fluoroscopy from this. I use a Aquí tenemos la 6 French fluoroscopia. catheter here. I'm making this El slippery and catéter wet. es de una escala francesa de introduce a 6. slippery wire, hydrophilic Introduzco wire, el two alambre go through the hidrofílico mouth, cross the stricture, and then cruzando la outline estenosis the length of the tumor. por toda Here is the la catheter longitud going in del the tumor. mouth. Aquí vemos These are el fillings in the catéter que va patient's por la teeth. boca, atravesando por los This is dientes del very paciente, atraumatic. y This is a 2 mm catheter. esto es un 6 catéter de French, 2 and milímetros, a very soft, gentle guide de wire. medida francesa The patient 6, doesn't know y it's el happening. paciente It is no much less sabe lo que está traumatic than ocurriendo. endoscopy would be. No es And tan even with agresivo, tight digamos, como una strictures, we will endoscopia. able to get through into the stomach. Con estenosis muy ajustadas Here's the catheter going podemos in, llegar hasta el estómago. and we can't see the patient. In this case, they're lying face down, facing me. En este caso está el paciente tumbado And hacia now, abajo. catheter and guide wire have been Y introduced ahora into el the stomach. catéter van hacia el This is estómago. gas in the fundus of the stomach. Esto es gas en el The guide fondo wire del is estómago. removed, El alambre se and retira radio opaque contrast is y el injected while I contraste withdraw the radiopaco se catheter. inyecta, And the lower esophagus looks okay. y el And then esófago there is inferior shouldering parece que here. está There bien. is occlusion at that point. Vemos oclusión And en you este can see punto this is a very tight y vemos stenosis. que esta es una estenosis And muy, then here muy we're coming back into normal justa. Aquí esophagus. volvemos de So nuevo this is al quite a big esófago. tumor. Esto es You un can try and tumor measure these bastante grande. accurately. Podemos medirlo de If you forma have CT, precisa. you can Con establish that the CT vertebral body podemos may be about establecer 2.5 centimeters. la You know medida this is probably going exacta. to be 7.5 centimeters in total. So you have Será a very unos good idea how long the 7,5 stent needs to be. centímetros en total, así que os podéis hacer una idea de cómo The debería ser radio la opaque prótesis. contrast will El contraste disappear, but that's radiopaco why we have the paper desaparece, clips. pero por eso tenemos los The clips. catheter is reintroduced El into the catéter se stomach, reintroduce en el estómago and then the hydrophilic wire is y el removed. alambre The gentle hidrofílico wire is se removed, retira and I will replace this with a stronger y wire that is strong se enough to guide the stent reemplaza delivery con system through otro the alambre tumor. más fuerte para poder I'm guiarlo giving it a mejor. little curl just to make sure it doesn't catch or perforate. And Me this is an aseguro de que extra stiff no wire haya which is now perforación, inserted through the y catheter. este es otro alambre ultra And rígido. now we take the catheter out, Ahora leaving the sacamos el wire catéter behind, and the y nurse just dejamos helps me here to el hold the alambre. La wire. enfermera me ayuda a mantener There's el the stent. alambre. Esta es la It is, as I prótesis. said, a simple pullback system. Como decía, There is a un small safety pin sistema here that needs to be sencillo removed, which I will do once the stent is in place. de A little bit of proceder, lubrication on the un poco system, de lubricación en el sistema and then with some traction on the guide wire, y a con little bit of tracción pulling on the en el guide alambre wire, guía. this will track into the Tiramos un esophagus, poco and in y most cases go through even a big or tight tumor without much difficulty. normalmente It is now important se to hace sin understand mucha the dificultad. components. That's the Es olive. importante Here entender is los the marker componentes, on la the sheath, oliva, and that's el the lower end of marcador, the stent. y este es el I've taken the extremo safety inferior off. de la prótesis. I want Quito to put the el stent just above tope, quiero above the poner la prótesis gastroesophageal justo junction. As encima I'm de la pulling back unión here, the gastroesofágica, little wire y ring moves aquí el up and pequeño releases the alambre stent. sube y suelta And you can see the la bottom end prótesis. Aquí flaring out. It vemos is getting bigger. el And this is a extremo very slow inferior, and controlled process. y es un The proceso muy patient lento y is muy sedated. controlado. El This does paciente not está hurt really very sedado. much.
no duele muchísimo y esto significa que hay un buen control sobre dónde va la prótesis. Aquí vemos la prótesis implantada. No se ha abierto totalmente, pero como veis se va abriendo y se va ampliando y se va acortando porque las prótesis se acortan a medida que se expanden. Y en este momento el sistema de implantación se retira. Quiero volver a meter el catéter para inyectar contraste para asegurarme de que hay un buen flujo y si he utilizado una válvula, pues asegurarme de que está bien implantada. En este momento el paciente puede llevar una dieta semisólida. Nos gusta el sistema de la ITSI, la Iniciativa de Estandarización de Dieta de Disfagia Internacional, y aquí vemos el contraste bajando. Y está sobre la unión gastroesofágica. Esto es un buen resultado. Es raro que esto se quede atascado y la oliva que se ve aquí normalmente no hay que hacer nada, pero se puede apoyar la prótesis ahí para estirar. La oliva es 7 milímetros sobre una prótesis de 18 milímetros. Entonces, si la prótesis está parcialmente abierta, esto no ocurrirá, pero normalmente esto no hace falta porque la prótesis se abre normalmente en unos minutos. Así que normalmente no hay que hacer nada y esperar a que se abra. Un ejemplo de la dificultad que pueden entrañar algunos pacientes hace no mucho, en 2018, un paciente con un tumor esofágico bastante grande. Aquí vemos el esófago dilatado y la dificultad era que se implantó una doble prótesis, no nosotros, en otro hospital, y no se podía extraer. Esto fue en diciembre de 2018. En febrero y marzo, el paciente desarrolla problemas con estenosis que se desarrollan en ambos extremos, problemas para tragar, y se pone una prótesis en otro hospital para intentar subsanar esto. Aquí parece que está bien, pero pronto la prótesis se empieza a desplazarse y hay problemas en el extremo inferior. Se inserta otra prótesis por nuestra parte, una entretejida, y esto no funcionó bien porque hay obstrucción del bolo. Aquí parece que hay un alien en la prótesis y es la primera vez que vemos esto. Retiramos esta prótesis y en ese momento también el segundo en el extremo inferior y insertamos un cuarto y quinto para cubrir ambos extremos. 2 meses más tarde, en CT, un informe decía que la prótesis estaba bien, pero no se dieron cuenta de que el extremo inferior estaba bajando. Entonces impactó en el intestino delgado y se requirió la parotomía. En el centro también se revisaron otras prótesis y pusieron las 6 y las 7. En este punto, este metal era tan pesado que hacía presión y entonces la prótesis empezó a desplazarse, el paciente vino a nosotros, hicimos un poco de espacio con un globo y las sacamos todas. Entonces pensamos que teníamos 3, pero cuando nos dimos cuenta había otra ahí que no sabíamos que se había insertado. La primera prótesis muestra diferentes roturas y que la membrana había desaparecido. Así que cuantas más prótesis pongamos, más problemas tendremos.
y cuantas más retiremos, más problemas evitamos. Así que yo pienso que si una prótesis no funciona hay que retirarlo. Hablemos sobre la unión gastroesofágica. Hay un ángulo que causa problemas en la alineación de la prótesis y también la orientación del estómago determina cuánto espacio hay. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si la prótesis es demasiado larga, no se asienta bien y causa dolor y puede que también ulceración. En CT, la unión gastroesofágica, aquí vemos el estómago y el fluido que está empujando. Si la prótesis no tiene una válvula, ese fluido subirá al pecho y el problema no es el reflujo, sino la aspiración del fluido hacia los pulmones. Aquí vemos un ejemplo de una prótesis sin válvula. Entonces la prótesis está aquí en buena posición. El paciente se quejaba de dolor y en el CT lo que vemos, un momento, este es el estómago. Esta es la prótesis y el fluido está empujando hacia el pecho. Y lo que ocurre es que cuando está en el estómago está en alto riesgo de aspiración y esta persona murió de neumonía como consecuencia del reflujo de la prótesis. Entonces, cuando cruzamos la unión gastroesofágica, utilizamos la válvula. Aquí tenemos dos versiones antiguas de la prótesis de ELA. Las pongo las dos junto a las botellas para que veáis cómo funciona. Es importante tener en cuenta que no queremos abordar el problema del que se hablaba anteriormente, sino más bien la aspiración. Entonces, en 10 segundos vemos que la cerveza ha llegado, pero solo un 10% de la derecha, de la botella de la derecha. Entonces, reduce no solo el reflujo, sino más bien la velocidad. Entonces, con respecto a la orientación del paciente, este es el eje de la unión gastroesofágica y cuando el paciente está en RPO, está en esta posición, pero en esta posición no tenemos una buena visión de la unión gastroesofágica. Para verla bien, hay que cambiar la posición, hay que tener esta posición en perpendicular a la prótesis. Si cambiamos al paciente en esa posición, el eje está en el haz de la prótesis y así sí que tenemos una buena proyección. Esta es la misma prótesis en dos proyecciones distintas. Como veis, es mucho más fácil posicionar la prótesis en la derecha que en la izquierda. Entonces, ¿por qué migran? Porque no están lo suficientemente fijados debido a la fricción, porque son demasiado rígidas o porque el paciente no está comiendo bien o porque el tumor se ha reducido. Con respecto a los datos nacionales, alrededor del 18% de las prótesis de la unión gastroesofágica se van a desplazar. Esto es 1 de cada 6. No vamos a comprar un aparato que sabemos que 1 de cada 6 va a dejar de funcionar. Anteriormente dejábamos las prótesis y poníamos otra porque normalmente las personas no sobrevivían lo suficiente como para que hubiera problemas, pero ahora cada vez los pacientes sobreviven más. Entonces, cuanto más tiempo la prótesis esté en el estómago, es más probable que termine en el intestino. Entonces, cuando las prótesis van al intestino, algunas acaban en el baño y otras se quedan atascadas. Esta es una prótesis demasiado rígida, antigua. Aquí tenemos dos prótesis demasiado rígidas para pasar por el intestino. En este caso, en estos dos casos, el paciente tenía quimioterapia exitosa que redujo el tumor desapareció y la prótesis pudo pasar. Entonces, ya creo
creo que ya no es una pregunta dejar o no dejar la prótesis, ya no la dejamos. Hay que quitarla porque queremos evitar imágenes como esta. Con respecto a las tasas de migración, hemos recopilado 120 inserciones de prótesis en la unión gastroesofágica. Hemos excluido a los pacientes que ya tenían una prótesis y las prótesis sobre la unión gastroesofágica. La tasa es de 6,7. Y esto refleja las propiedades de la prótesis y quizás que se queden demasiado arriba. Entonces tenemos un 6% de tasas de migración. Ahora bien, esto es menos de la mitad de la media nacional y esto es importante compararlo con los datos de Ross. Entonces tenemos una reducción. Las prótesis no mostraron corrosión, así que parece un buen diseño. Es un poco rígido, así que no es apropiado para la anatomía muy torcida. Tiene una alta fuerza de expansión y os voy a mostrar por qué esta fuerza viene muy bien. Es muy robusto. Cuando hay que retirar uno es muy fácil hacerlo y vemos tumores muy voluminosos porque los pacientes viven más tiempo y entonces las prótesis tienen que adaptarse a ello y no siempre pueden. Me gustaría mencionar rápidamente el factor de la corrosión. Este es un problema nuevo. Hemos hecho varios estudios, los estamos presentando actualmente y depende del pH y también al metal de la superficie. No voy a entrar en los detalles químicos, pero aquí vemos cómo las prótesis, los alambres están muy corroídos y esto puede ocurrir en un mes. Vemos esto en el CT. Estos son CT de un paciente con 3 meses de diferencia. La prótesis empezó a desintegrar. Tengo numerosos ejemplos de prótesis que se han roto, que se han partido por la mitad. Y esto es un gran problema. Estamos trabajando para encontrar una solución, o más bien para encontrar un mecanismo que nos lleve a la solución, pero esto es la vida real. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? Necesitamos tener en cuenta el pronóstico y la posible supervivencia del paciente. Debemos entender saber si hay más tratamiento y también la anatomía. Depende también del hospital, pero cada vez hay más responsabilidad de revisar el paciente y de hacer un buen seguimiento. Os voy a mostrar algunos casos, un vídeo simplemente para terminar. Esto es un adenocarcinoma, un caso muy típico. Nuestros pacientes cada vez son más mayores y más sanos. Aquí vemos la posición original, el catéter, la prótesis que va por aquí. Y esta es la implantación. Os quería mostrar que está muy abajo. Esta es la he llevado hacia arriba para que esté justo la hernia e implantar el resto. Esto tiene buena pinta. El paciente estaba bastante bien. Esto fue en junio de 2022 y en noviembre, 5 meses más tarde, podemos ver el tumor que se desarrolla sobre la prótesis. We can see the tumor thicken up. Y aquí vemos el tumor en el esófago, la prótesis totalmente expandida y después vemos una estenosis sobre la prótesis. Anteriormente habríamos puesto otra prótesis. Aquí estos son 7 y 6 centímetros. Entonces necesitaríamos una prótesis de 15 centímetros. Pero dejar la prótesis causa problemas en el futuro. Se puede hacer nada, poner un tubo de alimentación, poner una segunda prótesis o intercambiarla. Ahora, la
pregunta es si es posible, si se puede hacer endoscopia o si necesitamos forceps o un extractor ELA. Para quienes no lo sepáis, un extracto es un dispositivo de ELA que tiene un gancho que captura esto y de esta forma pues se puede volver a poner la prótesis en el tubo. Es una buena opción. Y esta es la extracción, la endoscopia, la parte superior del tumor sobre la prótesis, y en el contraste vemos aquí la estenosis, que ya sabemos que está ahí, y veréis que vemos la vista endoscópica en este punto. Así que esta es la prótesis, aquí estamos. Esta es la mucosa, aquí estamos en la parte inferior de la prótesis. Esta es la hernia, pero hay mucho espacio en la hernia. En este punto falló el equipo de grabación, así que no tengo todo el proceso, pero os puedo mostrar con forceps. Es bastante fácil capturar estos hilos de recuperación, y esta es la estenosis, esta es la prótesis capturada. Es importante que haya un buen punto para cogerlo, para poder sacarlo. Una vez fuera ponemos otra prótesis, una de 15 centímetros, en la parte inferior en la hernia. No se ha abierto totalmente de forma inmediata, pero 2 días después está totalmente abierta y el contraste pasa sin problema. Mi otro caso, esta es una mujer de 75 años con un tumor bastante voluminoso. Así que tejido tumoral bastante voluminoso, y el motivo por el que utilizamos una prótesis HV Plus fue por la fuerza de expansión, porque aquí vemos que primero se introdujo una prótesis entretejida y después otra prótesis. Entonces tenemos 2 prótesis entretejidas, una dentro de la otra. Esto, el paciente se mandó a su casa el mismo día. La paciente volvió a nosotros porque sospechaba de embolia, pero el problema es que la prótesis no había podido tratar este tumor, había metástasis, y aquí vemos cómo no se ha expandido. De nuevo, hay opciones. Podemos no hacer nada, intentar dilatarlo, poner otra prótesis o cambiarlo. Entonces la cuestión es cómo sacarlo y si hay riesgo de obstruir las vías respiratorias. Esto es el tubo gástrico que pusimos el día anterior. Estoy poniendo los marcadores porque me gusta saber dónde estaba la prótesis antes de extraerse. Aquí va el endoscopio. Y ahora vamos a la faringe, y esta es la parte superior de la primera prótesis. No estoy segura de si esto está ya colocado, debería, pero no estoy seguro. Estoy intentando coger la sutura, pero es difícil cogerlas. Es más difícil coger esto que los hilos de recuperación, pero bueno, sí que parece que está bien. No quería sacarlo de la parte superior porque tenía miedo de llevarme el otro conmigo. Entonces lo que hice fue avanzar el endoscopio hacia la parte superior de la segunda prótesis. Aquí vemos la prótesis colapsada en la parte inferior en la que no se ha abierto. Entonces la ventaja es que se puede doblar en sí misma, y de nuevo aquí vemos que parece que estamos, pues pescando porque es un poco difícil, pero en realidad funciona bastante bien. Si os gusta jugar a videojuegos, os lo vais a pasar bien. Entonces, aquí vemos que es como quitarse el calcetín, ¿no? Es ese movimiento. Esto salió bastante bien, aquí lo vemos.
Y ahora la pregunta era sacar el otro también. Down we go again. Bajamos de nuevo. And it was more difficult to get through this. Y era más difícil llegar aquí porque no se había abierto. Tampoco había cruzado la unión gastroesofágica, entonces estaba apuntando hacia la pared esofágica inferior. Misma maniobra, se captura el lázaro inferior. Aquí estoy avanzando los forceps. Esto es un endoscopio de diagnóstico pequeño, capturando la parte inferior. Y aquí en fluoroscopia, aquí tenemos los forceps. Esta es la parte, el extremo inferior de la prótesis. Y retiramos la prótesis de dentro hacia afuera. Aquí sale. Y está muy bien para la dieta porque cuando lo hacéis por la mañana ya no queréis comer. Y ahora colocamos la siguiente prótesis. No creo que la endoscopia ayude en el esófago porque es demasiado grande ahora. No tienen mucha fuerza de expansión y hemos tenido problemas con esto porque no son muy fuertes y no funcionan demasiado bien. Aquí tenemos el catéter en el estómago. Estoy cambiando el alambre blando, inyectando un poco más de contraste para ver la curvatura y la anatomía de la unión gastroesofágica. And I'm just going to fast forward this a little bit because we're running out of time. Voy a avanzarlo un poquito porque nos estamos quedando sin tiempo. Aquí coloco la prótesis. La fluoroscopia ayuda mucho a colocarla de forma precisa. Y aquí se libera, el anillo sale. Y una vez implantada era un poco corta, pero inmediatamente después la primera ya se había expandido, así que aunque haya un tumor voluminoso, la HV Plus de 20 milímetros funcionó bastante bien. Y en el estudio de contraste vemos una buena entrada y salida. Entonces, señoras y señores, los pacientes viven más tiempo y necesitan las prótesis que se adapten a esto. Prótesis con baja tasa de migración, que se puedan extraer de forma segura y que sean más durables, alambres que no se rompan en un mes. Muchas gracias por vuestra atención. Now, I hope that Martin has some questions for me. I'm here. Creo que Martín tiene preguntas. Sí, muchas gracias por la presentación. Pues tenemos un gran número de participantes. Nadie se ha ido antes de que termines, así que creo que esto es una buena noticia. So there was not any direct question from the audience. No hay ninguna pregunta directa de la audiencia. Hay una pregunta de mi compañero. Yeah, here is. And it was also my question. Y también era mi pregunta, de hecho. ¿Hay alguna regla general para una prótesis metálica totalmente cubierta para el tiempo máximo de permanencia? Es decir, si el paciente vive más tiempo y la prótesis todavía es necesaria y está en el sitio adecuado, ¿qué pensarías sobre extraerlo? Pues con ELA yo no tendría un límite, pero tendría un seguimiento continuo. Uno de los factores es la cobertura de silicona, que es bastante gruesa y protege. Pero, por supuesto, es importante decir que no hemos visto ningún fallo de corrosión en las prótesis HV.
Lo que hacemos es dar citas para estudios de contraste en 2 o 3 meses. Tenemos un servicio especial en el que los técnicos hacen un estudio y detectan cualquier problema. Si la prótesis está bien, el paciente se va a casa. También trabajamos con oncólogos para tener un seguimiento, que esto puede ser simplemente una llamada de teléfono una vez al mes. ¿Puedes tragar? ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema? Si nos dicen que todo correcto, pues perfecto. Y si no, pues vienen y hacemos un contraste. Con las prótesis con metal expuesto, pues a lo mejor se requiere una membrana de pH. Yo me aseguraría de que en 9-12 meses tenemos una revisión muy exhaustiva. La ventaja del hospital es que, bueno, puesto que es un hospital especializado en cáncer, pues todo el mundo está acostumbrado a ver este tipo de escáneres. Todo el mundo conoce tratamientos que están involucrados en ensayos clínicos. Y en este contexto el paciente tiene más escáneres CT y es muy bueno para el seguimiento. Y es muy bueno ver las prótesis en CT, pero con otros modelos de prótesis, yo me preocuparía de que estén dentro mucho tiempo, porque por lo que hemos visto en el laboratorio en Praga y en Manchester, la mayoría de las prótesis muestran algunos signos de daño importantes en el plazo de 1 año. Probablemente la verdadera pregunta es, ¿debería cambiarse de forma rutinaria las prótesis? Bueno, a mí me encanta sacar las prótesis, puede sonar raro, pero yo lo encuentro bastante satisfactorio, porque además combina las competencias de radiología y del endoscopio, pero puede salir mal, puede haber problemas de perforación y de aspiración y por lo tanto no lo haría si no es necesario hacerlo. Si la prótesis está bien y la persona puede comer, yo lo dejaría. Pero puede mostrar signos podemos ver la corrosión en CT y no diría que sea necesaria una endoscopia para el seguimiento porque es un procedimiento invasivo. Pero debemos echarle un ojo, no podemos implantarlas y olvidarnos de ella. Ese sería el mensaje. Una vez implantamos la prótesis, estamos obligados a hacer seguimiento hasta que el paciente muera. Vale. También otra pregunta con respecto a las características específicas, el anillo antimigración y la válvula antirreflujo, que no es muy común en otros diseños de prótesis. He escuchado la pregunta de si dichas características podrían provocar algún daño o algún problema al paciente. Si el anillo puede dañar el tejido o si se puede obstruir o girarse. ¿Has visto esto y hay algo que se puede hacer para evitar esto si es que ocurre? Pues empecemos por el anillo. El anillo funciona muy bien. Estaba pasando no quería utilizar estas prótesis porque las entradas porque migran y con la peristalsis vemos cómo se abren y son buenos para la migración porque se mueven con el esófago. Pero el anillo mecánico que se pone sobre el tumor, ¿veis cómo funciona? Y por supuesto está la cuestión de si estos anillos podrían causar sangrado, erosión, fistulación por la presión. Y yo no he visto eso y hemos implantado muchísimos. No tengo ninguna preocupación a ese respecto. No proyecta, pero está muy bien para las curvaturas, son muy suaves y además se estiran. Es decir, si tengo que sacar una, vemos
que estas alas se revierten, así que puedo sacarla hacia atrás y no me preocupa que esto cause ningún problema. Entonces, no me preocupa que el anillo cause problema y además no lo he visto. Con respecto a la válvula es una estructura muy fina, muy suave y mejora el flujo hacia el pecho. No estamos hablando de reflujo, estamos hablando de aspiración mortal. En el peor de los casos, si la válvula falla y se desgrada, pues no funciona. No sé cuántas prótesis he puesto en 20 años, pero cientos. Y he tenido 2 pacientes con problemas en la válvula. Uno se había doblado en sí misma y ocluía la prótesis y el cirujano, presionó el endoscopio y se solucionó el problema. Esto creo que era un problema de implantación que fue hacia atrás. Ahora siempre me aseguro de que inyecto contraste de manera que me asegure de que está bien implantado. Y he visto un caso en el que se quedó enganchada dentro de la prótesis y y suponía un problema, pero esto, como te digo, es 1%, y he visto a pacientes morir por aspiración, con lo cual siempre utilizaría la válvula. Siempre utilizaría una prótesis con válvula en la unión gastroesofágica. Esta es mi posición y tengo una buena justificación. Bueno, parece que tenemos preguntas. Has mostrado el efecto de nitinol con agua fría. ¿Puedes utilizar agua fría para retirar las prótesis? Esto funciona con las prótesis en el uréter. Bueno, no lo he probado. Hay artículos, creo que un grupo alemán o austriaco, que enfriaban la prótesis antes de eliminarla, pero la extracción es tan fácil. Normalmente es muy fácil y muy rápido, con lo cual no creo que sea necesario. Recuerda que necesitas mucha agua fría y no quieres que llegue al pecho y que el paciente lo aspire. Así que en teoría sí, no hay problema. En la práctica no creo que sea necesario. Vale, otra pregunta. Excelente presentación. Puedo preguntar cuál es el principal problema de las prótesis entre tejidos, una poca fuerza radial que lleve a un mal resultado o mayor corrosión. Pues no tengo uno ahora a la mano. Tienen un mejor rendimiento y son productos muy útiles en las curvaturas del colon, en la unión recto-sigmoide. Pero el problema es que los alambres están expuestos y a veces son más finos, con lo cual son más susceptibles a la corrosión. Es importante pensar, ¿puedo utilizar una prótesis que es más probable que se ajuste y entonces me arriesgo a la corrosión, o utilizo una prótesis más rígida que igual no se adapta tan bien? Esto es una elección de caso por caso. No creo que haya una prótesis que se ajuste a todos los casos. Quiero que esto quede muy claro. La ventaja con la unión gastroesofágica normalmente es recto, con lo cual necesitamos una prótesis para la esquina. Normalmente no lo necesitaríamos, pero hay veces que sí. Es raro que la prótesis entre tejidos no tenga una fuerza de expansión para mantener para el lumen. Por supuesto, por eso es importante el seguimiento, porque hay que hacer un seguimiento al paciente y a la prótesis. Vale, y otra pregunta. ¿No ves necrosis con las prótesis totalmente cubiertas en estas, quedándose tanto tiempo en el cuerpo? No. No. La respuesta corta es no. Con la primera y segunda generación de prótesis, si vamos a las prótesis
de acero inoxidable, pues ocasionalmente vemos que la alta fuerza de expansión y la rigidez causaría necrosis por presión en la pared esofágica. Ahora estamos varias generaciones más adelante, así que con la cobertura de silicona y la flexibilidad y la rigidez, este equilibrio, pues yo creo que son muy seguras. No he visto una erosión o perforación por presión en años, así que me sorprendería bastante si no encuentro algo así. Otra pregunta con respecto a evaluar la condición de la prótesis. Hablabas de una llamada, preguntar simplemente si se puede tragar o no, un CT. ¿Hay algo en particular que hagáis para aseguraros del estado? Si tenéis sospecha de que algo pueda ir mal, no recomendaría un CT como herramienta rutinaria, es demasiado caro y, por supuesto, está la radiación. No recomendaría una endoscopia para un seguimiento rutinario porque tiene riesgos y es muy intensivo y caro, pero un estudio de contraste en nuestro departamento se hace por técnicos y se supervisa por el radiólogo, por el médico, requiere poco esfuerzo por parte del paciente. El paciente llega, habla con los radiólogos, habla con ellos, mejor que hablan con los médicos, se toman unas bebidas, están rectos, le damos metemos galletas en el contraste para ver qué tal va. Esto tarda unos minutos y después se van. No se requiere preparación y hay documentación. Tenemos rayos X en los que vemos si el alambre ha perdido densidad y si comparamos vemos que el alambre puede ir como desapareciendo. Hay alambres rotos. Esto es lo que buscamos normalmente, roturas. Y para saber en qué punto hay que retirar la prótesis. Si hay algunas roturas y la prótesis está intacta, aparte de eso, pues no hace falta extraerla inmediatamente, salvo que algo ocurra y se rompa totalmente. Pero por eso también se comprueba la funcionalidad, por ejemplo, preguntándole al paciente qué tal va. Y a veces nos dicen, bueno, no quiero ser un problema, no quiero molestarte, pero ahora solo puedo comer sopa. Ahí sabes que hay que hacer algo. Y última pregunta y después terminaremos la sesión. Con respecto a la válvula antirreflujo, la preocupación sobre que el gas salga y que los pacientes puedan vomitar, pues cuando hablaba de que la válvula no quedase bien, estas válvulas se invierten, con lo cual si hay presión en el estómago que llega a un cierto límite, la válvula sube a la prótesis de manera que el paciente pueda eructar y vomitar. Nunca he oído una válvula que sea un problema para la posibilidad del paciente de vomitar. Si la válvula en la HV Plus, estas válvulas, la prótesis HV Plus son muy suaves. Si ponemos succión en el endoscopio, vemos que si suplamos la prótesis se mueve, así que son muy flexibles. Pues muchas gracias por tu presentación y por tus respuestas. Ahora finalizaremos el webinario. Gracias también a todos los participantes por unirse al webinario. Habrá una grabación que se enviará a quienes no hayan podido asistir. Así que muchas gracias y espero veros de nuevo en otro webinar. Muchas gracias. En particular, muchas gracias a los técnicos y a la intérprete. Muchas gracias. Hasta luego.